Como decía, hay un factor fundamental entre los hermanos y es esta amistad con Lázaro Cárdenas, porque va a ser determinante en la vida política de los hermanos Ávila Camacho. ¿En qué sentido es determinante? En primera, porque el general Lázaro Cárdenas mantiene a Manuel ocupado en funciones que para él eran estratégicas, para él eran fundamentales, el cuidado no solo del orden, sino de las finanzas y de que además le leía el pensamiento, o sea, todo se lo ponía en orden Manuel Ávila Camacho al general Lázaro Cárdenas. Cuando Lázaro Cárdenas llega a la Secretaría de Guerra y Marina, inmediatamente pone a don Manuel para que haga, para comenzar con una estrategia callada, pero muy inteligente, porque eran los momentos del maximato. La palabra de el general Calles era ley y el que lo desobedecía amanecía muerto. Entonces no se le podía desafiar de una manera frontal, no era posible. Sencillamente había que ser muy inteligente, había que actuar con toda cautela, y eso comenzó a hacerlo Manuel Ávila Camacho. Fue cambiando a los jefes militares de los distintos estados. Antes los jefes políticos y jefes militares eran incluso más poderosos que el gobernador. Estaban puestos ahí por el presidente para controlar el poder y la manera en que se ejercía. Entonces, esta labor callada la desarrolla Manuel Ávila Camacho con una, insisto, con una gran estrategia, siempre sin levantar polvo, sin que el general Calles se diera cuenta. Hacían enroques, ponían a los generales callistas en otras posiciones, pero en posiciones donde no tuvieran mando de tropa. Ya estaban, yo no tengo la menor duda, ya estaban mirando hacia lo que se veía venir, que era la probable candidatura presidencial del general Lázaro Cárdenas, y que así se concretó. Se concretó porque, en primer lugar, desde luego, el general Calles pensó que Cárdenas jamás se le iba a venir encima. Lo consideraba un hombre incluso un poco, no solo parco en sus declaraciones, igual que su hijo, ¿no? Cuauhtémoc, sino lo consideraba un hombre pues incapaz de brincarse las trancas, ¿no? Pero el general Cárdenas, pues ante todo era un patriota y no le gustaba que le pusieran tapujos ni limitaciones respecto de su proyecto social, que lo tenía muy claro, y tenía muy claro que para evitar los levantamientos campesinos, los levantamientos obreros y todas las azonadas que se seguían dando en el país, en pequeña o en mediana escala, era necesario fundar organizaciones que agruparan a estos medios y que representaran sus intereses. Y es ahí donde se funda el corporativismo, que en su momento fue muy útil para México y que, bueno, después fue un lastre para el PRI, sin duda, ¿no? Pero, o para la nación, ya no digamos para el PRI. Esta labor, nuevamente, lo ayudan en ello los hermanos Ávila Camacho. En este caso, por ejemplo, Maximino, como gobernador de Puebla, funda lo que es las organizaciones agrarias, la Liga de Comunidades Agrarias del Estado, que acaba resultando en la Confederación Nacional Campesina. Este es en el caso de Maximino. En el caso de Rafael, estaba él en la Cámara de Diputados tramitando y cabildeando aquellas leyes que eran también del interés del general Cárdenas. Entonces, insisto, es muy difícil disociar a Lázaro Cárdenas de los hermanos Ávila Camacho. Siempre se dijo que Maximino odiaba a Lázaro, lo cual es absolutamente falso. En el momento en el que Maximino muere, el primero en hacerse presente en su velorio fue el general Lázaro Cárdenas, y con eso demostraba que era absolutamente
un mito, que era una mentira nada más propagada con intereses de otro tipo, el que hubiera un distanciamiento entre ellos. Siempre supo que pensaban diferente. Maximino era un hombre conservador, Lázaro Cárdenas desde luego no lo era. Manuel no tenía propiamente una definición ideológica, no era un hombre de izquierda, no era un hombre de derecha, pero era un hombre que le garantizaba también en su momento político a Lázaro Cárdenas que el país no volviera a levantarse. ¿Por qué? Porque él había desarrollado una política social muy fuerte que había afectado los intereses de muchos empresarios y de muchas personas de recursos. Las posibilidades estaban enfrente y estaba Múgica o estaba Manuel Ávila Camacho. Pero Múgica era un hombre, sí, de grandes convicciones sociales, pero era también, digamos, un poco extremista. Eso podía provocar una situación de desequilibrio para el país, y si algo se le debe de agradecer a Lázaro Cárdenas era su capacidad de autocontención, porque él, aunque por propia convicción quizás estaba más cercano ideológicamente a Múgica, optó por el carácter humanista de Manuel Ávila Camacho. Quiero ir con Ávila Camacho, con Manuel, en un hecho que no se menciona mucho, pero él compra los terrenos de la Universidad Nacional. Todo mundo le atribuye la Universidad Nacional a Miguel Alemán. Bueno, él llega a abrir la puerta, pero el proyecto, el desarrollo del proyecto, los recursos para financiar la ciudad universitaria, etcétera, son con Manuel Ávila Camacho. Entonces, son personajes, pese a que Manuel Ávila Camacho fue presidente, también lo han dejado un poquito de lado, quizás porque tiene un poco la sombra de don Lázaro Cárdenas, que era, pues, o sigue siendo una figura fundamental en la historia de México, ¿no? Y para no dejar de lado también la labor de don Rafael en Puebla, estos centros escolares, fundó 16 centros escolares en Puebla que iban desde el preescolar hasta la preparatoria. Eso significó un cambio sustancial en la manera de acercarse a la educación de los poblanos, porque era la garantía de continuidad. Ya no iban a tener deserción saliendo de la primaria porque requerían irse a trabajar, etcétera, etcétera, porque además se les brindaban alimentos dentro de los centros escolares. Ese modelo trató de ser imitado y hasta cierto punto lo logró muchos años después un gobernador poblano, Melquiades Morales. Fundó otros 15 o 16 centros, aunque ya no con las mismas características.